¿Por qué? Al terminar el juego, esta es la pregunta que todos tenemos en la cabeza. ¿Por qué termina Yume Nikki de esta manera? Son muchos los que rechazan este final, diciendo que es triste e injustificado y que no tiene sentido. Mucha gente decide no terminar el juego simplemente por esta razón, y hay otra gente que ha ido más lejos y ha creado versiones modificadas del juego con un final alternativo. Pero estas tendencias se refugian en un falso final feliz, en lugar de intentar entender cuál era la intención de Kikiyama al crear este juego. Para entender cuál era la intención del autor, lo primero que deberíamos hacer es echar un vistazo al contexto en el que la obra fue creada, lo que inevitablemente nos lleva a la incómoda tarea de analizar el problema que sufre el Japón actual con los suicidios. En la actualidad, Japón es uno de los 10 países con mayor índice de suicidios por habitante, con hasta cerca de 22 suicidios por 100.000 habitantes. De hecho, el suicidio se ha convertido en la principal causa de mortalidad en jóvenes varones de edades entre 20 y 44 años y en mujeres de entre 15 y 35 años. Y, aun a riesgo de dejarnos llevar por los estereotipos, no podemos olvidar que en Japón, históricamente, los suicidios se consideraban una forma de morir honorable, una obligación moral tras fracasar con cumplir con tu responsabilidad, o incluso una forma romántica de morir para aquellos que profesan un amor prohibido. Pero, sobre todo, se sigue viendo como una responsabilidad. Esto podemos inducirlo a partir de la correlación entre los suicidios de varones en Japón y el aumento de la tasa de paro. En demasiados casos, el cabeza de familia, tras perder su trabajo, recurre al suicidio para que su familia reciba los beneficios de su seguro de vida. Pero, por triste que sea la situación económica, no es tan escalofriante como el aumento de suicidios en menores de edad. Para nosotros es difícil comprender cómo puede llegar a este extremo una persona que todavía tiene toda su vida por delante. Pero debemos intentar entenderlo, y para ello debemos analizar la presión social en el sistema japonés. Todos hemos oído historias sobre lo trabajadores que son los japoneses, pero es difícil hacerse una idea de hasta qué punto llega su devoción por el trabajo. Hay un sinfín de ejemplos que podrían ilustrar esto, como por ejemplo la costumbre de los trabajadores japoneses de no irse a casa antes que su jefe aunque su turno haya terminado, con lo cual siguen en su puesto de trabajo acumulando horas extra. Hay también casos de jornadas de 72 horas seguidas sin dormir. Llama la atención el uso de monos de trabajo en puestos de oficina, que no tiene la función de evitar que los trabajadores se ensucien, sino de uniformar todos los trabajadores que forman parte del mismo escalafón. En una empresa, igual que en el resto de los aspectos de la sociedad japonesa, el individuo renuncia a su beneficio personal en favor del beneficio de la comunidad. Esta es su responsabilidad para asegurar el crecimiento de la empresa y por lo tanto el crecimiento del país. Pero tiene un precio. En Japón existe el término karoshi, que significa muerte por exceso de trabajo. Y aunque son casos raros, uno debe preguntarse ¿cómo existe una sociedad en la que el individuo está dispuesto a morir por su empresa? ¿De dónde salen estos trabajadores? Evidentemente esta no es una mentalidad innata, sino inculcada en escuelas e institutos donde a los jóvenes se les fomenta para formar parte de grupos y trabajar en grupo, al mismo tiempo que también se fomenta que sean competitivos porque el mundo les va a exigir que sean competitivos, lo cual lleva a un choque entre ambas mentalidades. Existe un dicho en Japón que ilustra esta situación, deru kugi wa utareru. Traducido viene a significar el clavo que sobresale recibe un martillazo, y esto quiere decir si no estás a la altura del grupo, debes ser corregido.
Después de todo, en el grupo es donde está la fuerza. Si eres distinto del grupo, estás perjudicando al grupo. Pero el problema que trae consigo esta mentalidad es el aumento del fenómeno del ijime o acoso escolar, que en Japón adopta la forma clásica de otros países, como por ejemplo unos alumnos que forman parte de la mayoría persiguiendo a aquellos que perciben como diferentes, o simplemente negarle a estos niños la posibilidad de formar parte del grupo, aislándolos socialmente, lo que conlleva que estos niños se sientan solos y rechazados. Fue esta situación la que propició la aparición del fenómeno hikikomori, que literalmente significa apartarse, estar recluido. Los hikikomoris se sienten incapaces de participar en la sociedad y por eso se refugian en sus habitaciones, donde pueden esconderse de las situaciones sociales. En el caso de Madotsuki, incluso el televisor, una fuente de conexión con el mundo externo, no tiene señal, apartándola aún más de la sociedad. En este estado, Madotsuki se ve limitada a actividades apáticas como, por ejemplo, jugar a juegos como Nasu, que no son más que un ejercicio en frustración. Esto la lleva no ya a rechazar la sociedad, sino a rechazar la realidad en sí misma, refugiándose en su propia mente, en sus sueños, con la esperanza de escapar así de sus problemas. Grave error, porque sus problemas la están esperando ya dentro de su mente. En general, el mundo de los sueños que Madotsuki crea la hace sentir sola, perdida y asustada, porque su subconsciente es quien está creando el sueño, y ella misma se siente en su mundo real sola, perdida y asustada. Es cierto que de vez en cuando Madotsuki en sus sueños encuentra alguna escapatoria, como por ejemplo imaginar el sueño como una aventura en la que ella va explorando, como los juegos a los que ella suele jugar. O encontrar a algún amigo imaginario, alguien afín, alguien que se parezca a ella y la comprenda. O simplemente dejar sus problemas atrás y emprender un viaje a través del espacio. O tal vez volar por el aire y sentirse libre como un pájaro. Pero una tras otra estas fantasías se rompen porque Madotsuki sabe que no son reales. Porque la realidad es bien distinta y no puedes escapar de ella. Porque no importa cómo de alto le haga volar su imaginación, sus sueños siempre acaban de la misma manera. Y es que Madotsuki es consciente de que está encerrada. Es más, ella cree que merece estar encerrada. Ella no quiere estar encerrada, no le gusta estar encerrada, quiere salir, pero cree que no se lo merece. Se siente culpable por algo. Echemos un vistazo a los efectos. Los efectos hacen que el aspecto de Madotsuki cambie, hacen que el aspecto de Madotsuki refleje tal vez cómo ella se ve a sí misma o cómo ella cree que los demás la ven a ella misma. Hay un gran número de efectos que hacen que Madotsuki parezca un monstruo. Muchos de estos efectos son criaturas salidas de cuentos de terror japoneses, pero el que destaca por encima de todos en esta categoría es el cuchillo, que quizás sea el que mejor refleje cómo Madotsuki cree que los demás la ven. De nuevo, esto es un topicazo, pero los japoneses suelen disculparse mucho, porque según su sentido de la responsabilidad, ellos pueden creerse culpables por cosas de las que no tienen nada que ver. Este sentimiento de culpa es especialmente patente en el laberinto blanco. Entre otras cosas, Madotsuki sueña con que mata a alguien y luego cruza una zona devastada para encontrarse con un par de cabezas flotando por el cielo. Por supuesto, esto es un sueño. No tenemos por qué pensar en esto en un sentido literal. No tenemos por qué pensar que Madotsuki efectivamente ha matado a alguien y se siente culpable por ello. Podríamos interpretarlo de distintas maneras. Podríamos interpretarlo como que un suceso trágico ocurrió en la vida de la Madotsuki. Podemos interpretar que este suceso trágico estaba relacionado con la muerte de alguien, pero también podemos interpretar que este suceso trágico no tenía nada que ver con la muerte de alguien, simplemente es un suceso trágico. De hecho, podemos incluso interpretar que no era un suceso aislado, sino simplemente una situación. Lo que sí tenemos claro es que Madotsuki se siente acusada de ser responsable de ello, con o sin razón. Ahora bien, la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que hace que Madotsuki se sienta culpable?
Encontrar una respuesta a esta pregunta podría ser muy difícil, pero uno de los eventos aleatorios más peculiares del juego, y digo que es peculiar porque realmente este juego está lleno de eventos aleatorios, este es especial, por la sencilla razón de que es uno de los pocos eventos aleatorios que fuerza a Madotsuki a despertarse. Este evento es una excepción a la norma de que Madotsuki decide cuándo despertarse, ya que durante el tiempo que dura este evento, Madotsuki es incapaz de despertarse. Podríamos preguntarnos qué es lo que piensa sobre esto el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, pero la verdad es que no hace falta, porque todos sabemos cuál sería su respuesta. No tiene ningún mérito, esa era su respuesta para todo. Pero no resulta tan descabellado, porque después de todo, un gran número de los efectos que recibe Madotsuki van en esta línea. Por ejemplo, el neón, asociado universalmente a los rótulos de ciertos negocios. Luego tenemos efectos como el pelo rubio o el pelo largo, y, por alguna razón, ambos se encuentran al lado de un charco de sangre. Por otro lado está el paraguas. En la cultura japonesa, no está bien visto mostrar señales físicas de afecto en público. Cosas tales como darse un beso o ir cogidos de la mano no son normales. Y, curiosamente, esto ha convertido el paraguas en un objeto romántico, ya que, por ejemplo, si una persona tiene un paraguas un día de lluvia y otra persona a la que le gusta no lo tiene, pueden los dos compartir el mismo paraguas, estando cerca el uno del otro en un espacio reducido, con lo cual se producirán roces que de otra forma no estarían permitidos. Por eso es costumbre en Japón, en lugar de escribir los nombres de los amantes en un corazón, escribirlos a ambos lados de un paraguas. Otro efecto con connotaciones parecidas sería el gorro y la bufanda, ya que la bufanda también puede utilizarse como una excusa para el contacto físico en Japón. Encontrar estos objetos en el sueño de Madotsuki podría sugerirnos que a Madotsuki esta idea le parece atractiva. Pero, sin duda, el efecto que atrae todas las miradas es el gato, convertido ya en un clásico en el mundillo del anime. En Yume Nikki se combinan los elementos de las niñas gato con los de Maneki Neko, que, igual que en el caso de Neon, se pone a las entradas de los negocios para atraer a los clientes. Así que, cuando Madotsuki usa el efecto gato, está llamando la atención sobre sí misma. Un caso interesante de esto es cuando el efecto gato se usa en un vagón de metro. En el caso de que el otro pasajero del vagón sea un personaje que identifiquemos como masculino, su reacción nos podría hacer sentir incómodos. En cambio, otras veces en el metro encontramos personajes que podríamos identificar como femeninos, y su reacción al efecto gato es contraria, rechazo al efecto gato, como si estuvieran censurando a Madotsuki. Reacción que comparten con otros personajes femeninos que encontramos en Yume Nikki. Llegados a este punto no podemos dejar pasar el contexto de los vagones de metro en Japón. En Japón existen vagones de metro donde solo se permite que viajen mujeres. ¿Por qué? Existe una razón. Resulta que de un tiempo a esta parte se ha extendido la práctica entre los pasajeros de los aglomerados metros de tocar a las pasajeras de los aglomerados metros.
Y, vergonzosamente, es lo habitual de estas prácticas lo que ha obligado a las autoridades a crear los vagones para mujeres. Pero lo que a mí me sorprende es ¿por qué es necesario llegar al extremo de crear vagones para mujeres? Porque, después de todo, si alguien te molesta, tú lo dices. Pides ayuda. O, más aún, si ves que otra persona está siendo asediada, tú ayudas a esa persona. Sin embargo, esto no ocurre en Japón. En Japón se considera que es de mala educación llamar la atención sobre uno mismo, en el metro especialmente. Así que, en muchos casos, las víctimas de estos actos deciden permanecer calladas y esperar a que llegue su parada para irse del vagón. Esto ejemplifica hasta qué punto están dispuestos los japoneses a anteponer el bienestar de los demás simplemente haciendo que estén cómodos y no molestándolos a el tuyo mismo, evitando llamar la atención sobre un problema real. No sería descabellado pensar que Madotsuki ha tenido una experiencia de este tipo. Tampoco sería descabellado pensar que esta experiencia podría haberla llevado a perder la confianza en la sociedad y a sentirse culpable. Explorando un poco más esta línea de pensamiento, tenemos que recordar aquella zona del juego que se parece a una consulta del médico, y cómo los personajes que hay en esta zona reaccionan negativamente al efecto gato. Asimismo, cerca del efecto semáforo hay una alcantarilla cerrada, pero si cruzamos 3 veces seguidas delante de las extrañas figuras del túnel donde se oye la música del tren, esta alcantarilla se abrirá y podremos acceder a su interior, donde veremos una extraña criatura. Tal vez después de esto intentemos escapar de nuevo por el túnel, otra vez sin salida, y tras cruzar varias veces más por delante de las figuras del túnel, volveremos a entrar en la alcantarilla y veremos que la criatura ha cambiado de aspecto. Asimismo, al fondo del pasillo donde se encuentra esta criatura, podemos encontrar otras criaturas de aspecto extraño. De nuevo, me gustaría recalcar que no hay salida de esta situación aparte de despertándonos. Una vez entras en el túnel, no hay marcha atrás. Este es el resultado final. Podríamos decir que hay algo que preocupa a Madotsuki. Pero sea lo que le haya pasado a Madotsuki, y sea de lo que Madotsuki tiene miedo, todo está al otro lado de esa puerta, la puerta de su cuarto. Pero sabemos que Madotsuki no es capaz de enfrentarse a lo que hay al otro lado de esa puerta, por lo menos no en su estado actual, desde luego no sola. Y eso es lo más trágico de la situación, porque parece ser que Madotsuki ha perdido por completo la confianza en los demás. Y sin más lugares a los que huir, a Madotsuki se le empieza a formar una idea en la cabeza. Podríamos decir que esa idea está representada por estas figuras, pero ¿quiénes son exactamente estas figuras? En lo que a su diseño se refiere, estas figuras parecen una combinación entre el furin, un tipo de campana que se dice ahuyenta a los malos espíritus, y un ronin, que es un samurái caído en desgracia. Según el código samurái, los samuráis deben proteger con su vida a su señor, y si su señor muere es que ellos han fracasado en su trabajo, por lo tanto, deben quitarse la vida. Pero si un samurái no se quita la vida después de la muerte de su señor, ese samurái queda proscrito y debe abandonar la tierra en la que vive y convertirse en un vagabundo, un ronin que, avergonzado, oculta su rostro tras un sombrero de bambú. El hecho de que estas figuras aparezcan tanto en el mundo de los sueños como en el mundo real, y siempre cerca del lugar donde se encuentra un cadáver, hace que estas criaturas se parezcan a un Shinigami, o dios de la muerte. En Japón se creía que los Shinigami eran espectros invisibles que hacían que la gente deseara suicidarse. En algunas tradiciones se consideraba que si una persona se suicidaba, esa persona se convertiría en un Shinigami, que debería poseer a una persona viva, llevarla al lugar donde murió y hacer que se suicidara allí. Entonces el Shinigami quedaría libre, y la nueva persona muerta se convertiría en un nuevo Shinigami, que debería repetir el proceso. De esta manera explicaban que hubiera tantos suicidios en un lugar concreto, como por ejemplo el bosque de Aokigahara. El bosque de Aokigahara, que se encuentra en la base del monte Fuji, es el lugar favorito para los suicidios en Japón. De hecho, cada año se encuentran más de 100 cuerpos en este bosque. Y es que, incluso al morir, se quiere formar parte de algo.
Esa es una de las razones para otro de los problemas que se está dando en Japón, la aparición de páginas web que organizan suicidios. Estas páginas web ponen en contacto a posibles suicidas y en lugar de intentar disuadirlos, lo que hacen es permitirles ponerse de acuerdo para que se suiciden de una forma parecida y formar parte de algo. Asimismo, últimamente se están publicando manuales de suicidio que instruyen a los aspirantes en la mejor manera de suicidarse. Uno de los métodos más peligrosos que está ganando popularidad consiste en encerrarse en una casa, mezclar sales de baño con productos de limpieza y aspirar los gases que se producen en la reacción, que son venenosos. Otro gran favorito es arrojarse delante de un tren para ser atropellado. Y de nuevo, volvemos a los trenes. Por alguna razón, los trenes son un motivo recurrente en los sueños de Madotsuki. Tal vez algún suceso de su pasado relacionado con trenes hace que esta idea resulte poética. Realmente todo esto da igual, porque al final la pregunta sigue ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hacer que el juego acabe obligatoriamente de esta manera? Juegos como Yume Nikki, que imitan en todo al original, rechazan este final y dejan que los protagonistas salgan de su habitación. ¿Acaso Kikiyama es partidario de la idea de que un juego es más interesante cuanto más oscuro y ambiguo sea? Porque si algo así fuera cierto, Flows sería el mejor juego de la historia, ya que no se sabe exactamente qué es lo que está pasando bajo ningún concepto, lo único que se sabe es que es oscuro y los protagonistas sufren. Pero tal vez entender cuál fue la intención de Kikiyama haciendo este juego sea tan simple como echar un vistazo al nombre de la protagonista. Madotsuki significa ventana. ¿Qué es lo que lleva a la gente a saltar al vacío? Todavía nadie lo sabe con seguridad. Pero Kikiyama no aspira a responder a esa pregunta. Kikiyama simplemente nos presenta una situación real, que es real lo queramos o no. Nosotros no estamos ahí para cambiar la situación. Nosotros estamos ahí simplemente para echar un vistazo a través de una ventana a la mente de una persona desesperada. No para conocer cuáles fueron las razones que la llevaron a esta decisión y decirle que todas tenían solución, sino simplemente para sentir, aunque solo sea una fracción, de lo acorralada que ella estaba. Y el simple hecho de que una persona coja un sistema de juego que hasta ahora no se había usado para nada creativo e intente, aunque solo sea intentar, hacer una cosa así, me parece extraordinario.